El tren retumbó al pasar entre la multitud al anochecer, y la señorita Jane Marple presionó la mano enguantada suavemente contra la fría ventana, observando cómo el campo se volvía cada vez más blanco. La nieve había comenzado a caer con fuerza, suaves copos danzando junto al cristal como confeti esparcido en una boda particularmente discreta. Pensó en la señora Briggs, del pueblo, que siempre decía que si nevaba antes de Navidad significaba que los secretos se darían a conocer antes de Año Nuevo. Fantasioso, por supuesto, pero a menudo había verdad en los dichos populares. La invitación del coronel Harcourt había llegado como una sorpresa. No eran amigos íntimos, meros conocidos de una fiesta de jardín el verano anterior, donde la señorita Marple había admirado las rosas en Greystone Manor y mencionó, con bastante naturalidad, que pasaría sola la Navidad ese año. El coronel y su esposa habían insistido, con esa particular marca de amabilidad enérgica que no admitía negativa alguna. La señorita Marple debía venir a ellos. Solo una pequeña reunión, había escrito la señora Harcourt con su caligrafía fluida. Nada elaborado, simplemente buena compañía y una Navidad en paz. Mientras el taxi que venía de la estación daba la vuelta al final del largo camino de entrada, la señorita Marple observó que Greystone Manor era, en todos los sentidos, la casa de campo perfecta. Construida de piedra gris que parecía absorber la luz menguante, se alzaba en 3 pisos altos, con hiedra trepando por sus paredes en zarcillos oscuros. Las luces brillaban cálidamente desde las ventanas, prometiendo consuelo en el interior, aunque la señorita Marple observó con interés que una ventana del segundo piso permanecía completamente oscura. Alguien, al parecer, aún no había llegado. La puerta principal se abrió antes de que ella pudiera llamar, y una criada de aspecto nervioso se quedó de pie, enmarcada por la luz dorada del pasillo. «Señorita Marple, mamá», dijo. «Soy Elsie. Entre, que hace frío». Las manos de la joven temblaban ligeramente mientras tomaba el abrigo de la señorita Marple. Era joven, quizá de 20 años, de tez pálida y ojos enrojecidos que sugerían un resfriado reciente, o lágrimas recientes. «Gracias, querida», sonrió amablemente la señorita Marple. «¿Qué tiempo tan horrible para Nochebuena?» «Sí, mamá», respondió Elsie en voz baja. «Dicen que nos quedaremos atrapados por la nieve para mañana. Algunos dicen que eso da mala suerte». «Ahora, Elsie», intervino una voz firme, «no vayas a llenar la cabeza de nuestro invitado con supersticiones». La señora Harcourt apareció por una puerta a la derecha. Su vestido de seda crujía mientras avanzaba con las manos extendidas. Era una mujer hermosa, de unos 40 años, con el cabello oscuro cuidadosamente arreglado y una sonrisa que parecía pintada. «Querida señorita Marple, qué alegría que haya llegado sana y salva. La tormenta se está volviendo bastante feroz. Qué amable de su parte haberme recibido, señora Harcourt. Tonterías, el coronel y yo estamos encantados. Venga. Se están reuniendo en el salón. Elsie, lleva el caso de la señorita Marple a la habitación rosa». Mientras caminaban por el pasillo panelado, la señorita Marple tomó nota de la discreta elegancia de la casa. Nada ostentoso, pero todo de calidad, del tipo de hogar que hablaba de dinero antiguo, cuidadosamente conservado. Sin embargo, había algo en el carácter de la señora Harcourt, una fragilidad bajo el esmalte, que le recordaba a la señora Cavendish de su pueblo, quien sonreía y sonreía, hasta que el negocio de su marido quebró. El salón era magnífico. Un fuego ardía en la chimenea, lanzando sombras danzantes sobre la alfombra persa. El árbol de Navidad estaba en la esquina, vestido con modestos adornos y velas aún sin encender. 3 personas se giraron cuando entraron. «Ah, señorita Marple». El coronel Harcourt se adelantó. «Me alegra que haya podido unirse a nosotros». Era un hombre alto, de porte militar y cabello gris hierro. Su apretón de manos fue firme, pero la señorita Marple notó el leve temblor en sus dedos. «Nervios, o tal vez algo más. ¿Puedo presentarle a mi hermano, Edward?», continuó. El segundo hombre tenía un gran parecido familiar, pero carecía de la postura erguida del coronel. Edward Harcourt era más blando, con ojos cansados y un mentón débil. Hizo una leve reverencia. «Señorita Marple, un placer conocerla. Mi hermano habla maravillas de sus rosas». «Qué amable», respondió ella, acomodándose en la silla que le ofrecieron.
La señora Harcourt intervino con una sonrisa frágil. Ha llegado desde muy lejos, señor Harcourt. Una breve mirada pasó entre los hermanos antes de que Edward respondiera. ¿Desde Londres, un pequeño asunto familiar? En realidad. El coronel se aclaró la garganta, un poco demasiado fuerte, y gesticuló hacia la tercera figura. Y esta es la señora Selby, recién llegada del extranjero. La señora Selby era llamativa más que hermosa, quizás de unos 40 años, vestida con un vestido burdeos que realzaba su piel oscura. Se movía con la languidez de alguien acostumbrado a la admiración, pero había una agudeza en sus ojos que desmentía su sonrisa. Señorita Marple, dijo con voz melosa, qué refrescante tener a alguien sensato en nuestra pequeña reunión. Empezaba a temer que solo hablaríamos de política y caza toda la noche. Su voz tenía un ligero acento, aunque la señorita Marple no logró ubicarlo. Entiendo que ha estado viajando, señora Selby. India, principalmente. Mi difunto esposo tenía intereses comerciales allí, pero una se cansa del calor y del polvo. Inglaterra en Navidad, de repente. Todo parece tan atractivo. La puerta se abrió entonces, y apareció un caballero fornido vestido con tweed, portando un maletín médico. Ah, doctor March, dijo el coronel con evidente alivio. Logró llegar antes de que las carreteras se volvieran intransitables. Por los pelos, respondió el doctor, quitándose los guantes. El viento sopla de forma salvaje. El doctor March saludó a la señorita Marple con cortesía profesional. Debe ser nuestra visitante de St. Mary Mead. El coronel mencionó que cultiva flores extraordinarias. Delphiniums. En realidad, murmuró ella con una sonrisa. Resulta interesante que el coronel no lo haya mencionado. ¿Usted es de aquí, doctor March? ¿Del pueblo? Sí, conozco a la familia desde hace años. El padre del coronel fue quien me trajo al mundo, por así decirlo. La señorita Marple notó la expresión de la señora Harcourt al oír esas palabras. La señora Selby se tensó, tamborileando los dedos una vez contra el brazo de su silla. Edward Harcourt miró fijamente el fuego, con el rostro indescifrable. La conversación derivó hacia temas más seguros, el tiempo, las fiestas, pero la señorita Marple mantenía sus agujas de tejer haciendo clic constante y sus ojos vigilantes. La tensión en la sala era palpable, como la presión antes de una tormenta. Estas personas sonreían y hablaban con cortesía, pero se observaban unos a otros con un cansancio apenas disimulado. Le recordó al té de los Smithson justo antes de que el hijo mayor anunciara que el testamento de su padre había sido modificado. Todos habían sido terriblemente educados entonces también. Afuera, la nieve caía con más fuerza. Desde la ventana, la señorita Marple podía ver cómo un sudario blanco se extendía sobre el césped y el camino. Por la mañana, sin duda estarían completamente aislados del mundo. Se preguntó, no por primera vez, porque el coronel Harcourt realmente la había invitado a Greystone Manor para Navidad. La cena se sirvió a las 8 en el comedor, un evento formal, pese a las garantías de sencillez de la señora Harcourt. La mesa relucía con plata y cristal, y Elsie se movía nerviosamente entre los invitados, sus manos aún temblorosas, como había notado la señorita Marple antes. La sopa, un rico consomé, era excelente, pero la conversación permanecía tensa. El coronel hablaba con entusiasmo de la casa del faisán, mientras su hermano apenas tocaba su comida. La señora Selby aportaba ingeniosas observaciones sobre la sociedad de Delhi, que fracasaban en levantar el ánimo, y el doctor March mantenía la alegría forzada de quien intenta animar a un enfermo. La señorita Marple, comiendo con pequeños y precisos movimientos, los observaba a todos. ¿Más vino, señorita Marple?, ofreció el coronel, sereno. No, gracias, coronel. Me vuelve bastante habladora, y prefiero escuchar, dijo con dulzura. De esa manera, una aprende mucho más. La señora Harcourt soltó una risa quebradiza. Muy sabia. Seguro que se ha encontrado con toda clase de personajes en su pueblo. Oh, sí. La naturaleza humana es muy parecida en todas partes. Los mismos pequeños celos, los mismos pequeños misterios. El tenedor de Edward Harcourt chocó contra su plato. Secretos. ¿Qué palabra más extraña para elegir en la cena de Nochebuena? ¿No cree? Las agujas de la señorita Marple estaban quietas, pero sus dedos se movían en su regazo, como si aún tejiera.
Pensaba en la señora Bartlett, de mi pueblo. Guardó un secreto durante 30 años, sobre quien había roto realmente la ventana del vicario. Le pesaba muchísimo. Cuando por fin lo confesó, dijo que fue como dejar en el suelo una maleta pesada después de un largo viaje. El silencio que siguió fue profundo. El doctor March lo rompió pidiendo la sal, pero la señorita Marple había notado cómo la señora Selby aferraba con fuerza su copa de vino, y como el coronel se había puesto pálido. Estaban a mitad del pescado cuando sonó el timbre. El sonido pareció paralizar a todos los presentes. Elsie, que recogía los platos, se detuvo tan bruscamente que un tenedor cayó al suelo con estrépito. ¿Quién en la tierra podría ser? La voz de la señora Harcourt sonó aguda. Con este clima, murmuró el coronel, levantándose. Su servilleta cayó olvidada en la silla. Yo me encargaré. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta del comedor se abrió y un hombre entró, sacudiendo la nieve de su oscuro abrigo. Tendría quizás 50 años, delgado y pálido, con una expresión que sugería que sonreía rara vez, y nunca sin motivo. Perdón por la intrusión, dijo con voz suave, como aceite sobre el agua. Las carreteras se están volviendo imposibles. Su criada tuvo la amabilidad de dejarme entrar. Señora Avery, dijo el coronel con tono plano, toda cordialidad agotada. Esto es inesperado, ¿verdad? El hombre arqueó ligeramente una ceja. Le escribí para informarle que pasaría en Nochebuena con los documentos de los que hablamos. Quizás la carta se extravió en el correo navideño. La señorita Marple observó el rostro de la señora Harcourt. La mujer se había vuelto completamente blanca, y sus ojos se abalanzaron sobre su marido con algo muy parecido al pánico. Debe haber algún error, dijo rápidamente la señora Harcourt. Nosotros no organizamos ninguna visita de ese tipo. Seguramente esto podría esperar hasta después de las vacaciones. ¡Ay, no! El señor Avery se quitó los guantes con sumo cuidado. El asunto es bastante urgente. Documentos legales. Usted entiende que necesito al coronel. Su firma, esta noche. Edward Harcourt se apartó de la mesa. Una sola palabra tenía peso. Y algo más. Reconocimiento. Sin duda. Pero también disgusto. Así que se conocían, pensó la señorita Marple. Qué interesante. Edward no lo había mencionado. Edward, aún presente en la sombra de su hermano. Ya veo. La sonrisa de Avery era desagradable. Doctor March, señora Selby. Qué reunión tan acogedora. Todo un acontecimiento. Un reencuentro. La señora Selby se había quedado paralizada, con la copa de vino a medio camino de sus labios. La bajó con excesivo cuidado. Señora Avery, no me había dado cuenta de que nos conocíamos. Oh, todos nos conocemos de una u otra forma, ¿verdad que sí? Viejos tiempos, viejas amistades. Su mirada recorrió la mesa y se detuvo en la señorita Marple. Y usted es la señorita Marple. Un simple invitado. ¿Qué suerte tiene? Algo en su tono sugería que no la consideraba afortunada en absoluto. El coronel Harcourt pareció recomponerse. Bueno, ya que está aquí, podríamos concluir este asunto en mi estudio, si nos disculpan. En realidad, dijo Avery, sacando la silla vacía junto a Edward, no he cenado todavía. Y me doy cuenta de que los negocios siempre se tratan mejor con el estómago lleno. No se preocupe, señora Harcourt. ¿Qué podía decir? La señorita Marple observó cómo la mujer luchaba entre la obligación social y el claro deseo de rechazarlo, creando una sonrisa, como si fuera costumbre. Claro que no, Elsie. Otro puesto en la mesa. El resto de la comida fue una agonía apenas disfrazada de cortesía. El señor Avery comió con evidente disfrute, haciendo pequeños comentarios que parecían inocentes, pero dejaban silencios incómodos a su paso. Mencionó Calcuta, y la señora Selby casi se atragantó con su vino. Habló de un banco en Londres, y Edward se excusó brevemente, regresando con un pañuelo presionado contra su frente. La señorita Marple lo notó todo. Notó que el doctor March evitaba mirar a Avery a los ojos. Notó las manos de la señora Harcourt temblar mientras llamaba al postre. Notó que el temblor característico del coronel se había vuelto más pronunciado. Y, sobre todo, notó que cuando Avery sonreía a sus anfitriones, era la sonrisa de un hombre que sostenía todas las cartas en una partida de apuestas muy altas. Después de la cena, el coronel y Avery se retiraron al estudio.
La puerta se cerró con un clic definitivo, y los invitados restantes se dirigieron al salón con el aire de alivio de prisioneros a quienes se les ha concedido un indulto temporal. «Terrible hombre», murmuró la señora Selby, acomodándose en el sofá. «¿Quién es él exactamente?» «Un abogado», dijo Edward, brevemente. «Y otras cosas», añadió el doctor March, con un tono que contenía una advertencia. La señorita Marple se acomodó en su silla junto al fuego, su tejido emergiendo de la bolsa. «Parece que los conoce bastante bien a todos». «Los círculos legales de Londres son pequeños», respondió el doctor March, demasiado rápido. «Uno se encuentra con las mismas personas repetidamente». «Por supuesto», dijo la señorita Marple, haciendo clic con las agujas en voz baja. «Más bien un pueblo, supongo. Todos se conocen entre sí, a veces sabiendo cosas que preferirían olvidar». La señora Selby se levantó de repente. «Creo que me retiraré. El viaje me ha agotado bastante». Salió de la habitación, y la señorita Marple observó que la mirada de Edward seguía su salida, su expresión reflejando preocupación. Desde el estudio llegaba un murmullo de voces, demasiado bajo para distinguir palabras. Luego, un sonido repentino y agudo, como una mano golpeando madera. La voz del coronel se elevó brevemente antes de volver a bajar a un susurro airado. «Esto es intolerable», dijo la señora Harcourt a nadie en particular. Se mantuvo al lado de la ventana, mirando hacia la nieve que ahora caía en gruesas cortinas. «Estamos completamente incomunicados. Las líneas telefónicas estarán caídas por la mañana». La señorita Marple pensó en el cuento de hadas, aquel en el que uno quedaba encerrado en el castillo con el lobo ya dentro. Siguió tejiendo, los dedos firmes, su mente trabajando los hilos de conexión que ya podía ver formándose. Cualquiera que fuese el negocio que el señor Leonard Avery tenía con el coronel Harcourt, era un asunto que los tocaba a todos, y a ninguno, pensó. El fuego crepitaba, afuera, el viento aullaba en los rincones de Greystone Manor, y la nieve seguía cayendo. La puerta del estudio se abrió a las 9. El coronel Harcourt apareció con un aspecto 10 años mayor que cuando había entrado. Su rostro estaba gris, y el temblor en sus manos se había hecho tan pronunciado que las metió en los bolsillos. El señor Avery lo siguió, metiendo un documento doblado en el bolsillo del pecho, con el aire satisfecho de un gato que ha acorralado a un ratón. «Todo resuelto, entonces», anunció Avery al amplio salón. «El coronel ha sido muy cooperativo». La señora Harcourt se levantó de su silla, los nudillos blancos sobre el reposabrazos. «Seguro que ya se va, señor Avery, antes de que las carreteras se vuelvan completamente imposibles». «Me temo que ya es demasiado tarde», respondió él, moviéndose hacia la ventana y corriendo la cortina. «El mundo más allá no es más que blanco arremolinado. Me tomé la libertad de pedirle a su doncella que prepare una habitación. Confío en que eso no sea un inconveniente». La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Todos sabían que era profundamente inconveniente. También sabían que no había nada que hacer al respecto. «Por supuesto que no», dijo el coronel con voz grave. «Difícilmente podríamos echarlo en plena ventisca. Caridad cristiana y todo eso». «Qué amable». La sonrisa de Avery sugería que encontraba el concepto de caridad cristiana divertidísimo. «Entonces, quizás todos podamos disfrutar de una velada agradable juntos. Algo de música, tal vez. Veo que tienen un gramófono». La señorita Marple había regresado a su tejido, pero sus ojos se movían con la atención rápida y brillante de un pájaro buscando migas. Ya había visto este patrón antes en el pueblo. El acreedor que sonreía demasiado. El chantajista que hablaba de caridad. El señor Avery le recordaba con fuerza al señor Raffles, quien tenía una deuda sobre un pobre granjero hasta que el hombre se desplomó en la calle. La señora Selby había vuelto al salón, cambiada de vestido, la compostura cuidadosamente reconstruida. Aceptó un vaso de jerez del doctor March sin mirar al señor Avery en absoluto, lo cual, en sí mismo, resultaba revelador. La gente solo se esfuerza tanto por ignorar a alguien que importa demasiado. «La música sería encantadora, señora Selby», dijo Avery con ligereza, «algo estacional, tal vez». Edward se acercó al gramófono y revisó los discos con dedos torpes. Escogió uno, y pronto la habitación se llenó con las suaves melodías de un villancico. «Dios os guarde, caballeros felices».
Resultaba bastante irónico bajo las circunstancias. Se acomodaron alrededor del fuego con estudiada despreocupación, cada uno eligiendo una posición que les permitiera evitar sentarse demasiado cerca del señor Avery. Él parecía encontrarlo divertido, y se instaló en la mejor silla, con su jerez, la imagen misma de un hombre completamente a gusto. «Esto me recuerda a la Navidad del 98», dijo amablemente. «¿Te acuerdas, Edward? Aquel fin de semana en la finca de Lord Wickham». La mano de Edward tembló, derramando unas gotas de jerez sobre sus pantalones. «No me acuerdo. ¿En serio? Yo lo recuerdo vívidamente. Tú, el coronel y el doctor March asistieron. ¡Qué reunión tan alegre! Hasta aquel desafortunado asunto con las cartas». El doctor March dejó su vaso con un clic seco. «Historia antigua, Avery. ¿En serio? Me parece que el pasado tiene una forma curiosa de permanecer presente, especialmente cuando ciertos detalles nunca se resolvieron del todo». Las agujas de la señorita Marple continuaron con su ritmo constante. Parecía absorta en su trabajo, pero había captado la rápida mirada entre el coronel y su hermano, y la forma en que la señora Harcourt se había quedado muy quieta. «Debe tener una memoria extraordinaria, señor Avery», observó suavemente. «Recordar una fiesta en casa de hace tanto tiempo. Es mi responsabilidad recordar las cosas importantes, señorita Marple. Detalles que otros preferirían olvidar. Debe de ser agotador. A mí ya me resulta bastante difícil recordar dónde he dejado las gafas. El pasado es una carga, si uno lleva demasiado peso». Algo parpadeó en la expresión de Avery, pero simplemente levantó su copa en un pequeño brindis. El gramófono terminó su disco, y en el silencio que siguió, la señora Selby se levantó y se dirigió al árbol de Navidad. «Deberíamos encender las velas. Parece una pena tener un árbol tan hermoso y dejarlo en la oscuridad». «Mañana», dijo rápidamente la señora Harcourt. «El día de Navidad sería más apropiado». «¿Por qué esperar?», respondió la señora Selby, con suavidad, aunque con un matiz especial en la voz. Sacó fósforos de la repisa de la chimenea y comenzó a encender las pequeñas velas escondidas entre las ramas. Las llamas prendieron y se sostuvieron, proyectando sombras danzantes por toda la habitación. Fue entonces cuando la señorita Marple notó que la señora Selby dejaba caer algo pequeño y blanco desde su manga, una nota doblada. Mientras se movía alrededor del árbol, rozó a Edward, y el papel desapareció en su mano con una soltura que hablaba de práctica anterior. El rostro de Edward permaneció impasible, pero cerró los dedos, apretando la nota. Un instante después, se excusó murmurando algo sobre necesitar aire y salió de la habitación. «Cuidado con esas velas, señora Selby», advirtió el doctor March. «El fuego es algo peligroso en una casa antigua». «Todo es peligroso si se le da demasiadas vueltas», replicó ella suavemente, regresando a su asiento tras completar su tarea. «La vida en sí es bastante arriesgada, ¿no cree?». La conversación continuó divagando, abordando temas seguros como el clima, el teatro londinense y las perspectivas para las rosas del año siguiente. Pero bajo las palabras, la señorita Marple sintió corrientes de miedo, ira y algo más, quizás desesperación. Eran casi las 11. Cuando él se apareció con una bandeja de té y cosas, sus ojos volvieron a estar enrojecidos, y le temblaban tanto las manos que las tazas tintineaban en sus alzas. «Mantente firme, chica», dijo el coronel, sin mala intención. Elsie dejó la bandeja y se volvió para irse. Pero justo cuando se marchaba, el señor Avery habló. «Dime, Elsie, ¿has estado al servicio aquí mucho tiempo?». La chica se quedó paralizada. «2 años, señor. Y antes de eso, yo estaba con la señora Selby, señor, en la India». La señorita Marple vio cómo la expresión de la señora Selby se endureció, solo por un instante, antes de volver a su cuidadosa neutralidad. «Qué interesante», continuó Avery. «Debió de haber visto bastante en la India. Entiendo que fue una época muy agitada para la casa de la señora Selby». «Eso es bastante». La voz de la señora Selby fue aguda como vidrio roto. «Deje en paz a la niña». Él se huyó, y la bandeja que había estado en sus manos se desplomó al suelo en el pasillo. El sonido de sus pasos resonó por toda la casa. «¿De verdad, Avery?», preguntó el doctor March con voz grave. «¿Debes aterrorizar a los sirvientes?». «Solo hice una pregunta».
Si la chica está asustada, tal vez tenga motivos para estarlo. Ya basta, dijo la señora Harcourt, poniéndose bruscamente de pie. Creo que todos deberíamos jubilarnos. Ha sido un día largo y agotador. Se oyeron murmullos de acuerdo, aunque la señorita Marple notó que nadie parecía deseoso de abandonar la seguridad de la habitación iluminada. Finalmente, sin embargo, la reunión se disolvió, y los invitados se dirigieron hacia las escaleras. La señorita Marple se demoró, ostensiblemente para recoger su bolsa de labores. En realidad, quería un momento para observar la habitación ahora vacía. El fuego se había consumido, proyectando sombras en las esquinas. Las velas del árbol de Navidad habían sido apagadas, dejando un leve aroma a cera en el aire. Algo blanco atrapó su ojo. Allí, debajo de la alfombra, cerca de donde Edward había estado de pie. La señorita Marple se inclinó y lo recuperó con su aguja de labor. Era la nota que la señora Selby había pasado a Edward. Debió de haberla dejado caer en su prisa por marcharse. El papel era de excelente calidad, y la caligrafía, de una elegante inclinación. Sabe destruirlo antes del amanecer. Miss Marple leyó las palabras 2 veces, luego dobló cuidadosamente la nota y la guardó en su bolsa de labores. No tenía intención de destruir nada. En su experiencia, siempre era mejor saber qué era lo que la gente desesperada intentaba esconder. Mientras subía las escaleras, oyó voces desde el despacho del coronel, bajas, urgentes, enojadas, y luego una risa del señor Avery, fría y triunfante. La señorita Marple fue a su habitación y cerró con llave la puerta. Afuera, la nieve seguía cayendo, sellándolos a todos dentro de Greystone Mansión con sus secretos, sus miedos, y con lo que fuera que estuviera destinado a ocurrir antes del amanecer. Acababa de bajar la colcha sobre la cama cuando un grito desgarró la casa. Era el grito de una mujer, agudo, afilado, cortando el silencio como un cuchillo a través de la seda. Miss Marple se movió con una velocidad sorprendente para una mujer de su edad. Arrebató su chal y se apresuró hacia la puerta. El pasillo ya se estaba llenando de gente. La señora Harcourt salió de su habitación en bata, su rostro pálido sin el polvo cuidadosamente aplicado. El doctor March apareció en la parte superior de las escaleras, aún completamente vestido. Edward llegó desde el extremo opuesto del pasillo, y la señora Selby estaba de pie en la puerta, una mano presionada contra su garganta. ¿Qué en la tierra? Tronó la voz del coronel Harcourt desde abajo. ¿Quién gritó? Fue Elsie. Señor, dijo la criada, temblando violentamente al pie de las escaleras. En el estudio, señor, el señor Avery. Él es, oh, señor, creo que está muerto. Descendieron en confusión apresurada. El decoro olvidado. La puerta del estudio estaba abierta, iluminada por una lámpara cuya luz se extendía por el oscuro pasillo. La señorita Marple lo siguió a un ritmo más pausado, sus ojos penetrantes captando cada detalle. El pasillo estaba frío. Alguien había dejado una ventana abierta en algún lugar. El señor Leonard Avery estaba sentado en el sillón de cuero del coronel, detrás del escritorio, desplomado hacia adelante con la cabeza apoyada en los brazos. Por un momento, podría haber parecido dormido, excepto que los hombres dormidos no tienen esa peculiar quietud, esa absoluta ausencia de respiración. El doctor March se adelantó y comprobó el pulso en el cuello de Avery. Su rostro se volvió sombrío mientras se enderezaba. Muerto. Ha estado así quizá 20 minutos, creo. ¿Pero cómo? La voz de la señora Harcourt era débil. ¿Qué le pasó? Insuficiencia cardíaca, lo más probable. El doctor March aflojó el cuello de Avery y lo examinó con eficiencia profesional. Aún está cálido. El cuerpo no ha comenzado a ponerse rígido. La puerta estaba cerrada con llave, susurró Elsie. Desde dentro, señor. Oí un sonido, como si algo cayera, y llamé, pero no hubo respuesta. Fui a buscar al coronel, y él tuvo que usar su llave. La señorita Marple se acercó, cuidando de no perturbar nada. La habitación olía a puros, a brandy, y a algo más. Algo vagamente amargo que le recordó a las almendras que la señora Crouch usaba en su pastel de Navidad. Cerrada por dentro, ¿dices? La voz de Miss Marple era suave. Sí, mamá, asintió Elsie. El coronel levantó una llave. Mi estudio solo tiene 2 llaves. Llevo una.
y la otra cuelga en la cocina. Ambas estaban contabilizadas. La llave estaba en la cerradura por dentro cuando abrí la puerta. ¡Qué curioso!, observó Miss Marple. El escritorio mostraba un vaso de brandy junto a la mano derecha de Avery, aún medio lleno. Los papeles estaban esparcidos por la mesa, y ella reconoció el documento que Avery había hecho firmar al coronel antes. El sello de cera había sido roto, y los papeles estaban abiertos. El doctor March estaba examinando ahora el rostro de Avery con gran atención, usando su linterna de bolsillo. Curioso. El color de sus labios es algo inusual, y hay una leve decoloración alrededor de la boca. ¿Qué significa eso?, preguntó Edward, con voz ronca. Todavía no estoy seguro. El doctor March frunció el ceño. Coronel, creo que deberíamos llamar a la policía. Con este tiempo, imposible, respondió Harcourt. Las carreteras no serán transitables hasta que pase la tormenta. Sin embargo, dijo el doctor, debo ser franco con todos ustedes. Sospecho que el señor Avery no murió por causas naturales. Los síntomas sugieren envenenamiento. La palabra cayó en el silencio como una piedra en un estanque inmóvil. La señora Selby se balanceó ligeramente, y Edward se movió para sostenerla. La señora Harcourt emitió un pequeño sonido ahogado. ¿Veneno? El rostro del coronel había adquirido el color del viejo pergamino. Eso es imposible. ¿Quién lo haría? ¿Cómo podría ser el brandy? Me pregunto, dijo Miss Marple con calma, si alguien lo vio servirlo. Sí, mamá. La voz de Elsie apenas era audible. Entró aquí después de todos. Subió las escaleras. Yo estaba en el pasillo ordenando y lo vi a través de la puerta antes de que la cerrara. Se sirvió un trago de la jarra allí, en el aparador. ¿Y no viste a nadie más entrar? No, mamá. La puerta se cerró, y oí girar la llave. Luego, quizá 15 minutos después, escuché un ruido, como un libro cayendo, y vine a comprobar. Miss Marple se acercó al aparador. La jarra de cristal estaba allí, aún en pie, el brandy brillando ámbar bajo la luz de la lámpara. 3 vasos junto a ella, todos limpios. ¿Puedo?, preguntó. El doctor March asintió con cautela. Usando su pañuelo, la señorita Marple tomó un vaso del escritorio y lo acercó a su nariz. No bebió, solo inhaló suavemente. Sí, ahí estaba. Ese aroma a almendra amarga, tenue, pero inconfundible bajo el brandy. Cianuro, supongo, dijo con calma. Una elección bastante clásica. Las almendras amargas son muy distintivas una vez que se sabe qué buscar. El doctor March le quitó el vaso y lo olió él mismo. Su rostro se puso aún más grave. Tiene toda la razón, señorita Marple. Debería haberlo reconocido de inmediato. La decoloración, la rapidez de la muerte, todo es consistente con envenenamiento por cianuro. Pero la puerta estaba cerrada. La señora Harcourt parecía incapaz de superar ese punto. Desde dentro, ¿cómo pudo alguien haberlo envenenado? El brandy ya estaba envenenado, dijo Edward lentamente, antes de verterlo. Debió de haber sido preparado. El doctor March detuvo el decantador y lo olió con atención. No, el brandy en sí no está contaminado. Solo el vaso contenía veneno. Entonces alguien entró después de que él se sirviera su bebida y antes de que la puerta se cerrara con llave, sugirió Miss Marple, o el veneno fue introducido de alguna otra manera. Pero él sí lo vio cerrar la puerta él mismo. El coronel Harcourt se pasó una mano por el cabello, despeinándolo. Y las ventanas, todas aseguradas desde dentro. Las revisé yo mismo esta noche, después de que Avery llegó. Siempre reviso el estudio antes de jubilarme. La señorita Marple se dispuso a examinar las ventanas. Las cortinas pesadas las cubrían, y al correr una, encontró la ventana de guillotina firmemente cerrada. La nieve se había acumulado afuera del vidrio, intacta. Nadie ha abierto esta ventana desde afuera, dijo pensativa. Quizá el veneno ya estaba en el vaso antes de que vertiera el brandy. Alguien podría haberlo preparado antes. ¿Pero quién? La voz de la señora Selby era apenas un hilo. ¿Y por qué? Miss Marple se volvió hacia la compañía reunida. 5 personas, sin contarse a sí misma y a la criada desafortunada. 5 personas que todas habían mostrado incomodidad en presencia de Avery. 5 personas que podrían haber tenido un motivo para desear su muerte. Eso, dijo con delicadeza,
Es lo que debemos descubrir. Doctor March, creo que tiene toda la razón. Se debe informar a la policía lo antes posible. Es posible, respondió él, pero hasta que las carreteras estén despejadas, estamos bastante solos. Esto es absurdo. La voz del coronel tembló. Un hombre muerto en mi estudio en Nochebuena. Debemos mantener cierto orden. Nadie debe tocar nada en esta habitación. La volveremos a cerrar y esperaremos a las autoridades. Una sabia precaución, asintió Miss Marple. Aunque me pregunto si podríamos examinar el documento que el señor Avery llevaba consigo. Podría ser relevante. El coronel dudó. Luego asintió. Miss Marple se inclinó sobre los documentos, leyendo rápidamente. Era un documento legal, denso en lenguaje, pero la esencia era clara. Una confesión de malversación firmada por el coronel Harcourt esa misma noche. Ella no dijo nada, simplemente se enderezó y retrocedió. Miss Marple no intentó dormir. Se sentó en la silla junto a su ventana, con su labor de punto en el regazo, contemplando la nieve caer en la oscuridad. La casa se había sumido en una atmósfera de inquietud, silencio tras el horror en el estudio. Pero ella sabía que tras puertas cerradas nadie descansaba en paz. El reloj del vestíbulo dio las 11:30. Los dedos de la señorita Marple se movían constantemente, creando patrones a partir del caos, orden a partir del desorden. Era lo que mejor sabía hacer. Pensaba en la habitación cerrada con llave. Según su experiencia, las habitaciones cerradas con llave eran rara vez tan misteriosas como al principio parecía. O bien la cerradura fue forzada, o la habitación quedó cerrada con llave después del asesinato, o el asesino nunca se había marchado. El estudio había sido examinado minuciosamente. Nadie se había estado escondiendo allí, lo que dejaba la cuestión del vaso envenenado. Alguien había introducido cianuro en ese brandy después de que Avery lo sirviera, o el propio vaso había sido preparado de antemano. Pero, ¿quién tenía acceso a ese estudio? ¿Y quién poseía cianuro? La respuesta a la segunda pregunta fue inquietantemente simple. El doctor March ciertamente tenía acceso a venenos a través de su práctica médica. Pero, ¿podría el médico ya haber preparado el vaso antes de que Avery entrara? ¿Y cómo habría sabido qué vaso elegiría Avery? Las agujas de Marple se detuvieron. A menos que el veneno hubiera sido administrado de una manera completamente distinta, las gafas en sí mismas eran irrelevantes. Ella seguía reflexionando cuando lo oyó. Un grito desde algún lugar de abajo, agudo y repentino, seguido de un fuerte pum. Miss Marple dejó a un lado su labor de punto y abrió la puerta. El pasillo estaba oscuro, pero podía ver la luz que se derramaba desde la escalera de servicio en el extremo opuesto. Se movió hacia él rápidamente, sus pantuflas suaves que no hacían ruido al pisar la alfombra. El doctor March fue el primero en llegar a la escalera, aún vestido, con una lámpara en la mano. El coronel apareció detrás de él apresuradamente, abrochándose la bata. Para cuando llegó la señorita Marple, la señora Harcourt y Edward también descendían de sus habitaciones. Al pie de la habitación del sirviente, en las escaleras, yacía Elsie, la criada, desplomada en un ángulo antinatural, con el cuello doblado, un brazo extendido como si intentara alcanzar algo que no estaba allí. Sus ojos miraban fijamente a la nada, y un pequeño goteo de sangre corría desde la esquina de su boca. Dios mío. La voz del coronel era hueca. Otro más. El doctor March se arrodilló junto al cuerpo, pero la señorita Marple pudo ver por su expresión que no había esperanza. Lo confirmó un instante después, mirando hacia arriba, con rostro sombrío. Tenía el cuello roto. Debió de caerse desde lo alto de las escaleras. La señora Harcourt le apretó la mano a la boca. La pobre niña estaba tan asustada esta noche, muy nerviosa. Debe de haber tropezado en la oscuridad. Quizás, dijo el doctor March, su tono sugiriendo duda. Pero, Miss Marple alzó la vista por la estrecha escalera. Era empinada, ciertamente del tipo de escaleras que los sirvientes habían subido durante generaciones en casas como esta. En la parte superior, un pequeño rellano daba acceso a los aposentos de la servidumbre. ¿Puedo? Ella miró al coronel, que asintió con cansancio. La señorita Marple subió las escaleras con cuidado, agarrándose a la barandilla. La madera era lisa y bien conservada. La parte superior estaba vacía, salvo por un pequeño mueble contra la pared, sobre el cual había una lámpara de aceite apagada, intacta.
Miss Marple descendió lentamente, con la mente trabajando. «Doctor March», dijo en voz baja, «¿podría examinar el cuerpo más cuidadosamente?» El doctor March dio un paso atrás, y la señorita Marple se arrodilló con cierta dificultad junto al cuerpo. Elsie tenía la mano derecha cerrada, y cuando la señorita Marple abrió suavemente los dedos, algo pequeño y blanco cayó al suelo. Un trozo de papel desgarrado, irregular, con 3 palabras visibles, escritas con elegante inclinación. Antes del duelo, destruir. Era un fragmento de la nota que Miss Marple había encontrado antes, lo que significaba que Elsie debía haberlo recuperado o encontrado de alguna manera. «¿Qué es eso?», preguntó el coronel, inclinándose para mirar. «Un fragmento de una nota», dijo Miss Marple. «Creo que Elsie encontró y confrontó a alguien al respecto. Esa persona no podía permitírselo. Por eso la silenciaron. Pero, ¿sabía ella lo que decía la nota?», dijo Edward con voz demasiado alta. Miss Marple lo miró con firmeza. «¿Verdad, señor Harcourt?». Él palideció, pero no dijo nada. «Esto es intolerable», dijo el coronel, temblando. «2 muertes en una noche. Debemos permanecer en nuestras habitaciones. Nadie debe salir hasta la mañana, ni quedarse a solas con nadie». «Una sensata precaución», asintió Miss Marple, aunque temía que el daño ya estuviera hecho. «Doctor March, ¿qué hacer con los pobres Elsie? Deberían trasladarla a algún sitio seguro». El coronel y el doctor March llevaron el cuerpo entre ellos, mientras la señora Harcourt buscaba una sábana para cubrirlo. La pequeña procesión fue sombría y silenciosa. Cuando Elsie fue colocada en la habitación de la mañana, y la puerta cerrada, se quedaron de pie en el pasillo, mirándose unos a otros con nueva sospecha. Alguien entre ellos era un asesino. Alguien que había envenenado al señor Avery y asesinado a la pobre Elsie para mantenerla en silencio. «A sus habitaciones», dijo el coronel. «Cierren las puertas con llave y quédense ahí hasta la luz». Se dispersaron lentamente, cada uno observando a los otros. Miss Marple subió las escaleras por último, deteniéndose para mirar hacia atrás al pasillo vacío. 2 muertos en una noche, y ella lo sospechaba con fría certeza. El asesino aún no había terminado. La nota decía, antes del amanecer. La señorita Marple estaba sentada en la oscuridad de su habitación, sus manos quietas al fin, su mente en carreras. La casa se había derrumbado en un silencio que se sentía menos como paz y más como la respiración contenida antes de un grito. Pensó en patrones. En Santa María había aprendido que la naturaleza humana se repetía sin cesar. Los mismos celos, los mismos miedos, los mismos actos desesperados nacidos del pánico. El señor Avery había sido un chantajista. Ella estaba segura de ello ahora, por la forma en que había sonreído, por cómo había hablado del pasado, y por el documento que obligó a firmar al coronel. Todas las características de un hombre que traficaba con secretos. Y Elsie, la pobre y asustada Elsie, que había servido a la señora Selby en la India, reconoció al señor Avery, aferrándose a ese trozo de papel en su mano moribunda. ¿Qué sabía? ¿Qué había amenazado con revelar? El reloj dio las 12. 3 suaves campanadas que resonaron a través de la casa como una advertencia. Miss Marple movió la ventana. La nieve había disminuido, cayendo ahora en suaves, perezosos copos en lugar de la ventisca anterior. Los terrenos de Greystone Manor yacían blancos y prístinos bajo la tenue luz de una luna envuelta en nubes. Y entonces ella vio una luz moverse, tenue, apenas perceptible, más que un destello, pasando de izquierda a derecha, justo a través de su campo de visión. La señorita Marple se acercó al frío vidrio. La luz provenía de la planta baja, pensó, mientras se movía desde la dirección del estudio hacia el salón. Alguien estaba despierto. Alguien se movía por la casa. Sin dudarlo, se envolvió el chal sobre los hombros, recogió la pequeña lámpara de aceite de su mesilla de noche y abrió la puerta en silencio. El pasillo estaba oscuro y frío. Podía oír leves ronquidos desde una de las habitaciones, probablemente el coronel, pero por lo demás, silencio. Se dirigió con cautela hacia las escaleras, la lámpara baja, una mano colgando a lo largo de la pared para mantener el equilibrio. Las escaleras crujieron suavemente bajo su peso, pero ella descendió lentamente, deteniéndose en cada paso para escuchar. En el fondo, podía ver un tenue resplandor que provenía de debajo de la puerta del salón.
La señorita Marple se acercó con cautela. La puerta estaba ligeramente entreabierta, y a través de la abertura pudo ver el parpadeo de la luz de una vela. Oyó un sonido suave, como cajones que se abrían y cerraban, papeles moviéndose. Empujó la puerta abierta. La señora Selby permanecía junto al escritorio, una vela en una mano, hurgando a través del contenido de un cajón con la otra. Se quedó paralizada al ver a la señorita Marple, con el rostro pálido por la luz fluctuante. Señorita Marple. Su voz estaba cuidadosamente controlada. Me asustaste. Perdóname. Vi una luz y pensé que tal vez alguien estaba enfermo. La señorita Marple entró en la habitación, prestando atención a cada detalle. ¿No podrías dormir? No, replicó la señora Selby, cerrando lentamente el cajón. Los acontecimientos de la noche han sido bastante inquietantes. En efecto, ¿qué estás buscando? La pregunta directa quedó suspendida en el aire. La señora Selby apretó la mandíbula. Nada. Yo simplemente pensé que había dejado mi pañuelo aquí antes, en el escritorio. Qué curioso, dijo la señorita Marple con tono suave. No estoy acostumbrada a interrogar a un criminal, señorita Selby. Por supuesto que no. Aunque confieso que soy bastante curiosa sobre varias cosas. La nota que usted pasó a Edward junto al árbol de Navidad, por ejemplo. ¿Y qué más podría haber sabido de tu estancia en la India? La mano de la señora Selby tembló, y la cera caliente goteó sobre la alfombra. No sé. ¿Qué quieres decir? Creo que el señor Avery te estaba chantajeando, ¿verdad? Dijo la señorita Marple. Y el coronel también. Algo que sucedió hace mucho tiempo. Algo que todos deseaban mantener enterrado. Durante un largo rato, la señora Selby no dijo nada. Entonces sus hombros se desplomaron un poco. Eres muy perspicaz para ser una solterona del pueblo. La vida en el pueblo enseña mucho sobre la naturaleza humana. La señora Selby se dirigió al sofá y se sentó, colocando la vela en la mesita auxiliar. La luz tenue la hacía parecer mayor. El esmero del pulido se había desgastado por el agotamiento y el miedo. Sí, Avery me estaba chantajeando. Lo había sido durante años. Por eso regresé a Inglaterra. Ya no podía seguir pagando. ¿Y qué era él? ¿Te estaba chantajeando? Mi marido murió en la India. La voz de la señora Selby era plana. Se dictaminó que fue un accidente, una caída desde un balcón durante una fiesta. Pero Avery sabía la verdad. Sabía que yo lo había empujado. Miss Marple se sentó frente a ella. ¿Por qué? Porque era un bruto que me golpeó y amenazó con dejarme sin un centavo si lo dejaba. Porque yo era joven, insensata y desesperada. Porque quería ser libre. Miró a la señorita Marple con ojos atormentados. ¿Te sorprende? Muy poco. Ya nada me sorprende, señora Selby. Pero confieso que estoy desconcertada. Si mataste a tu esposo y Avery lo sabía, ¿por qué ahora matar a Avery? Seguramente eso solo aumentaría las sospechas. Yo no lo maté. Las palabras salieron feroces y desesperadas. Te lo juro, señorita Marple. Quería que estuviera muerto. 1000 veces, pero no lo envenené. Entonces, ¿quién lo hizo? No lo sé. La señora Selby se retorció las manos en el regazo. Pero creo que tuvo más que ver el coronel que conmigo. Ese documento que Avery le hizo firmar, lo vi en el estudio. Una confesión de malversación. Tú estabas en el estudio después de la muerte del señor Avery. La señora Selby dudó un instante y luego asintió. Sí, después de que todos subieron, necesitaba ver ese documento. Necesitaba saber si me mencionaba. Y la puerta estaba cerrada. Tengo una llave. La saqué de la cocina esta tarde. Sabía que Avery tendría el documento y yo necesitaba verlo. Miss Marple se inclinó. Adelante. Cuéntame exactamente qué viste. Avery ya estaba muerto, desplomado en el suelo del escritorio. Casi grité, pero me contuve. El documento estaba allí, abierto. Lo leí rápido. Solo trataba sobre el coronel, nada sobre mí. Volví a cerrarlo con llave y devolví la llave a la cocina. Entonces oí a Elsie gritar y todos acudieron corriendo. Así que fuiste la primera en descubrir el cuerpo. Sí, pero yo no lo maté, señorita Marple. Lo juro. La señorita Marple estudió cuidadosamente a la mujer, aterrorizada, pero parecía estar diciendo la verdad, o al menos una versión de ella. ¿Y qué buscabas ahora mismo en el escritorio?
La nota, la que le di a Edward. Me dijo que la había perdido, y yo estaba frenética. Si alguien lo encontraba y entendía lo que significaba. Su voz se apagó. Ya es demasiado tarde para eso. Me temo que él sí lo encontró. Eso es lo que sostenía en la mano cuando murió. La señora Selby palideció mucho. Entonces lo supo. Sabía de la India. Sabía de mi marido. Ella iba a contarlo. ¿La empujaste por las escaleras? No. La palabra salió como un sollozo. Quería hacerlo. Lo pensé, pero no pude. No soy un asesino, señorita Marple. En realidad, no. Lo que pasó en India era locura, desesperación. Yo no podría volver a hacerlo. Miss Marple se levantó y caminó hacia la ventana. Retrocedió la cortina y miró hacia afuera. Terrenos cubiertos de nieve. La ventana estaba un poco abierta, apenas una pulgada, y el frío aire se filtraba por la rendija. Nieve fresca había soplado sobre el alféizar, creando un pequeño montículo. Allí, junto a la nieve, había un solo guante, un guante de hombre de cuero fino. La señorita Marple lo recogió con cuidado. Señora Selby, ¿estaba abierta esta ventana cuando entraste en la habitación? No lo sé, no me di cuenta. La señorita Marple examinó el guante. Estaba húmedo por la nieve derretida en un lado, el otro seco. Recientemente caído. Luego en los últimos minutos. Alguien más había estado aquí. Alguien que tal vez se había quedado afuera de la ventana escuchando. En su prisa por marcharse, había dejado caer un guante. Señora Selby, dijo la señorita Marple en voz baja, creo que deberías volver a tu habitación y cerrar bien la puerta. ¿Por qué? ¿Qué significa? Significa que alguien sigue moviéndose por esta casa. Alguien que desea asegurar que ciertos secretos permanezcan enterrados. La señora Selby huyó, con la vela parpadeando salvajemente. La señorita Marple permaneció en la ventana, sosteniendo el guante y mirando la nieve. 3 muertes, según prometía el esquema. 2 ya habían ocurrido. Antes del amanecer, habría una más. Miss Marple no regresó a su habitación. En cambio, se instaló en la silla junto a la chimenea del salón, que aún conservaba algunas brasas incandescentes, y esperó a la mañana. El guante yacía en su regazo. Lo estudió cuidadosamente a la luz de la lámpara. Era caro, bien hecho, del tipo que un caballero usaría, y desprendía un tenue aroma a puros. El coronel fumaba puros, así que pertenecía al señor Avery. Pero el doctor March y Edward, no, según había observado. Pensó en la ventana, que acababa de abrirse esa pulgada crucial, sobre la nieve al final, sobre alguien de pie afuera en el frío intenso. Escuchando su conversación con la señora Selby, escuchando una confesión de asesinato en la India. El cielo comenzó a clarear, ese peculiar gris azul del amanecer invernal. La tormenta había pasado por completo, dejando el mundo cristalino y silencioso bajo su manta blanca. Miss Marple oyó un movimiento arriba, pasos cruzando un piso. La casa se estaba despertando en la mañana de Navidad, aunque no habría alegría en este amanecer. Se levantó y se dirigió silenciosamente hacia el pasillo. El doctor March bajaba por las escaleras, ya vestido, con su maletín médico en la mano. Se detuvo al verla. Señorita Marple, ¿ha estado despierta toda la noche? Me resulta bastante difícil conciliar el sueño después de esos eventos, doctor. Confío en que haya descansado. No mucho, replicó ella. Parecía demacrado, más viejo que el día anterior. Miss Marple pensó que debería revisar al señor Avery y a la chica para asegurarse de que nada había sido alterado. Muy profesional de su parte, dijo el doctor March. Me pregunto, señorita, ¿son estos sus guantes? Sostuvo el guante de cuero. El doctor March se los quitó y mostró sus manos desnudas. No, los míos están arriba. ¿Por qué preguntar? Encontré esto junto a la ventana del salón. Alguien lo dejó allí durante la noche. El coronel, tal vez, o Edward. Miss Marple se guardó el guante en el bolsillo del chal. Dígame, doctor, ¿cuánto tiempo conoce a la familia Harcourt? Mi vida transcurrió en el pueblo. El viejo coronel, el actual coronel. Mi padre fue su médico y heredé muchas de las conexiones familiares. Entonces sabría de todas las dificultades que la familia podría tener. Se enfrentaron a problemas financieros. Por ejemplo, el doctor March se volvió cauteloso.
No estoy autorizado a hablar de asuntos privados de mis pacientes, ni siquiera cuando esos asuntos podrían implicar malversación y chantaje. Guardó silencio un largo rato. Luego suspiró profundamente. Eres muy astuta, señorita Marple. Sí, ya lo sabía. Las dificultades del coronel. Vino a verme en confianza hace algunos años, angustiado. Había hecho malas inversiones y tomado prestado contra ellas. Cuando las inversiones fracasaron, tomó dinero de los fondos del regimiento para cubrir sus deudas, con la intención de reemplazarlo antes de que nadie lo notara. Pero alguien no lo hizo. Avery se dio cuenta. Siempre se fijaba en esas cosas. Era el tipo de hombre que coleccionaba secretos como otros coleccionan sellos, y siempre ha estado chantajeando al coronel desde entonces. Sí, casi llevó a la bancarrota a la familia. La señora Harcourt no sabe nada. El coronel lo ha estado vendiendo, despidiendo personal, haciendo lo necesario para satisfacer las demandas de Avery. La señorita Marple asintió lentamente. Eso lo explica. El documento. Avery quería un documento escrito, una confesión, algo para aferrarse al coronel más completamente. Un último giro de tuerca. El doctor March dijo con voz amarga. Avery era un hombre malvado. Señorita Marple. No fingiré estar de luto. ¿Lo mataste? La pregunta quedó en el aire como la espada de Damocles. El doctor March sostuvo la mirada. No, aunque lo he pensado muchas veces. Pero soy médico. He dedicado mi vida a preservar la vida, no a quitarla. El cianuro habría estado fácilmente disponible para mí. Sí, guardo una pequeña reserva para emergencias. Fines medicinales debidamente asegurados. Pero le aseguro, señorita Marple, que mi suministro está intacto. Puede comprobarlo si lo desea. Antes de que la señorita Marple pudiera responder, un grito resonó por toda la casa. No fue un grito común, esta vez, sino un grito de alarma. La voz del coronel pidiendo ayuda. Se apresuraron hacia el sonido. El doctor March subió las escaleras de dos en dos. La señorita Marple lo siguió tan rápido como pudo, con el corazón latiendo con fuerza. El coronel estaba de pie en la puerta de la habitación de Edward, su rostro pálido. No despertaba. Edward no despertaba. El doctor March lo empujó para entrar en la habitación. Edward yacía en su cama, con las sábanas hasta la barbilla, su rostro sereno, pacífico, la quietud antinatural de la muerte. Dios mío. El doctor March se inclinó, comprobando su respiración y pulso. Sus manos se movieron con rapidez y profesionalidad, pero la señorita Marple pudo ver la respuesta en su rostro antes de que hablara. Está muerto. Ha sido así durante varias horas, creo. La señora Harcourt apareció en el umbral, aferrándose a su bata. No. Edward también. Esto no puede estar pasando. El coronel se trasladó junto a la cama de su hermano, su mano temblando mientras extendía la mano para tocar el rostro de Edward. ¿Pero cómo? ¿Qué lo mató? El doctor March examinaba las manos de Edward, su rostro, el hollín en sus dedos y el olor. Se acercó a la chimenea, que se había reducido a cenizas frías. Una chimenea de gas, dejada encendida. La señorita Marple se unió a él junto a la chimenea. Era una instalación moderna, empotrada en el viejo hogar. El grifo estaba en la posición de encendido, aunque no se producía llama. Monóxido de carbono, dijo el doctor March. En silencio. El fuego se apagó, pero el gas seguía fluyendo. En una habitación cerrada, con la ventana herméticamente cerrada para protegerse del frío. No terminó la frase. Y luego, la voz de la señora Harcourt sonaba desesperada, aferrándose a cualquier explicación que no fuera asesinato. Pero la señorita Marple estaba mirando los fragmentos de papel entre las cenizas. Se arrodilló con dificultad y, usando el atizador, removió cuidadosamente la esquina de un documento parcialmente quemado con un sello de cera todavía visible apareció. No lo creo, dijo en voz baja. Edward estaba quemando algo. Tal vez trajo un documento o una copia. ¿Por qué haría eso? La voz del coronel sonaba hueca. La señorita Marple continuó, sacudiéndose la ceniza de los dedos. Para protegerte, coronel. Sospecho que Edward descubrió la verdad sobre el chantaje y decidió destruir las pruebas, pero no se dio cuenta del peligro del gas. O tal vez hizo una pausa, examinando la habitación con más cuidado. Las ventanas estaban firmemente cerradas. La puerta había sido cerrada,
pero allí, en la mesilla de noche, dejó un vaso de agua con sedimentos en el fondo. «Doctor March, ¿qué opina de esto?», preguntó la señorita Marple. Él examinó el vaso. Lo olió con cuidado. Un somnífero, bastante fuerte. Su voz se redujo a un susurro ronco, casi infantil, quebrado por un temblor que no provenía del frío, sino del peso insoportable de la culpa. No quería hacer daño. No quería que nadie muriera más. Edward, fue un error. Solo quería que se durmiera, que no sufriera, que no encontrara lo que había hecho. Miss Marple inclinó ligeramente la cabeza, su mirada tan aguda como compasiva, con esa calma que solo tienen los que han visto demasiadas sombras en el alma humana. «Los errores, señora Harcourt, rara vez mueren con sus víctimas», dijo despacio, y sus palabras parecieron resonar en cada rincón del salón, como una sentencia que no juzga, pero que no perdona. En ese instante, el silencio se volvió casi sagrado, roto solo por el sonido distante del viento que golpeaba las ventanas y el crepitar cansado del fuego que se consumía en la chimenea. Entonces, entraron los policías, la nieve derritiéndose sobre el umbral, trayendo consigo un aire helado que barrió los últimos restos de calor humano del lugar. El inspector Mallory se acercó lentamente, el rostro endurecido por la comprensión amarga de lo inevitable, mientras el coronel se ponía de pie con la pesadez de un hombre que acaba de perder más que una esposa. Había perdido su fe en el amor, en el hogar y en la ilusión de la inocencia. «Inspector», dijo con voz firme pero apagada, cada palabra arrastrándose como si pesara toneladas, «la señora Harcourt tiene algo que confesar». «No necesito confesar», interrumpió ella, levantándose con un orgullo extraño, nacido de las ruinas de su alma. «Ya lo he hecho, y si tuviera que hacerlo otra vez, lo haría». Sus ojos brillaron por un segundo, no con arrogancia, sino con la desesperación de quien ha cruzado un punto sin retorno. Se volvió hacia Miss Marple, y por un instante, las dos mujeres quedaron unidas por un silencio que contenía siglos de comprensión femenina. La culpa, el amor, el miedo, el sacrificio. «Usted piensa que soy un monstruo», murmuró la señora Harcourt, su voz más temblorosa que su cuerpo. «Pero no lo soy. Solo soy una mujer que amó demasiado, y tuvo demasiado miedo». La señorita Marple no respondió. No lo necesitaba. Sus ojos, cargados de una infinita tristeza, fueron su único juicio, un espejo donde la verdad se reflejaba sin violencia. La escoltaron fuera del salón. Los pasos resonaban sobre el suelo de madera como un requiem lento y fúnebre. Afuera, el frío los envolvía, y cada crujido del piso parecía despedir un alma. El coronel siguió detrás, silencioso, arrastrando consigo un vacío más pesado que la nieve. El doctor March exhaló profundamente, dejando caer los hombros, y sus palabras salieron como un lamento contenido. «Dios mío, y pensar que desayunábamos juntos hace apenas un día». La señora Selby, aún temblorosa, se derrumbó en una silla, ocultando el rostro entre las manos mientras murmuraba algo entre sollozos, como si intentara rezar pero hubiera olvidado las palabras. Miss Marple permaneció de pie, sola, junto al fuego que moría lentamente. Las brasas chispeaban débilmente, convirtiéndose en cenizas grises, reflejando en su rostro una mezcla de cansancio y compasión que solo ella podía sostener. Afuera, el viento aullaba entre los árboles desnudos, arrastrando el eco de una noche en que los secretos, al fin, habían dejado de ser susurros. «Es curioso», dijo la señorita Marple, casi para sí misma, como la verdad siempre encuentra la forma de salir a la luz, aunque tenga que abrirse paso entre las sombras más densas. El doctor March la observó, con respeto y una pizca de temor. Había en esa anciana algo más que inteligencia, algo que pertenecía a otra esfera, una sensibilidad que veía donde otros no podían mirar. «¿Cómo lo supo?», preguntó él, con voz baja, casi temerosa de la respuesta. Ella se volvió hacia él, con una leve sonrisa que no alcanzó a tocar sus ojos. «No lo supe», respondió serenamente. «Lo vi. En los pequeños gestos, en el temblor de una voz, en la forma en que alguien evita mirar el fuego cuando arde demasiado. La verdad, doctor, siempre está ahí, esperando a que uno la escuche». Sus palabras quedaron flotando en el aire como un suspiro antiguo. Luego tomó su bolso de labores con lentitud,
como si el simple acto de moverse después de tanta tragedia requiriera una fuerza que solo la costumbre podía otorgar, y caminó hacia la ventana. Afuera, los hombres del inspector ya escoltaban a la señora Harcourt por el jardín cubierto de nieve. Su figura vestida de oscuro contrastaba brutalmente con el blanco inmaculado del paisaje. Por un instante, Miss Marple la observó en silencio. En su mirada no había victoria, sino una melancolía profunda, el reconocimiento silencioso de que cada caso resuelto era una cicatriz más en el tejido del alma humana. «Navidad», susurró. «Qué época tan peculiar para la muerte». El reloj de pie marcó las 9 con un sonido grave y solemne, un eco que atravesó la casa vacía como un recordatorio del tiempo que nunca se detiene, ni siquiera ante el crimen. El coronel, detenido en el umbral, parecía petrificado, un hombre convertido en sombra. «Debe ser fuerte, coronel», dijo Miss Marple con suavidad, acercándose un paso. «No solo por usted, sino por todos los que quedan. La verdad puede ser cruel, pero la mentira lo destruye todo». Él asintió lentamente, sin responder, los ojos fijos en el suelo como si temiera mirar hacia atrás, y salió sin pronunciar una sola palabra. Miss Marple se quedó unos segundos más, recogiendo un trozo de papel chamuscado de la chimenea, una esquina ennegrecida de lo que alguna vez fue una carta. Lo colocó con cuidado sobre la mesa, sabiendo que aquel fragmento contenía la última pista de una historia tejida con amor, miedo y silencio. La habitación estaba casi a oscuras, y el fuego, reducido a brasas, lanzaba destellos débiles que iluminaban su rostro arrugado, donde se mezclaban la fatiga y la ternura. Cerró los ojos un momento, escuchando el viento colarse entre los marcos de las ventanas, y pensó en la ironía cruel de la vida. Los crímenes más atroces suelen nacer de los sentimientos más humanos. Cuando finalmente abandonó la casa, la nieve había comenzado a caer de nuevo, suave y silenciosa, cubriendo las huellas de todo lo ocurrido. El día nacía gris, helado, pero con un resplandor tenue filtrándose entre las nubes, como si incluso el cielo comprendiera que algo de justicia se había restaurado. Miss Marple avanzó despacio por el sendero, su figura pequeña pero firme destacando entre la blancura infinita. Cada paso que daba dejaba una marca efímera, un símbolo de la verdad que, aunque fugaz, siempre deja rastro. A su alrededor, el mundo parecía contener la respiración, los árboles inmóviles, la bruma suspendida, el silencio absoluto de una paz recién recuperada. Pero en el corazón de la anciana, la calma nunca era completa. Sabía que por cada verdad revelada, otra dormía en algún rincón oscuro, esperando su momento para salir a la luz. Cuando se perdió entre los árboles cubiertos de nieve, el eco de sus pasos se confundió con el susurro del viento, llevando consigo la eterna lección que había guiado toda su vida, que el corazón humano, movido por amor o por miedo, es capaz de los actos más sublimes y de los crímenes más oscuros, y que la verdad, aunque la entierren bajo 1000 capas de engaño, siempre, tarde o temprano, resucita, como la luz del amanecer sobre una noche demasiado larga.